Prince Naseem Hammad no construyó su carrera negando el miedo. La construyó actuando como si el miedo no existiera. Esa diferencia es clave. Desde el inicio, su mensaje fue claro: el combate no se gana con cautela, se gana con convicción absoluta. Entraba al ring convencido de que el resultado estaba decidido antes del primer golpe, no por preparación estratégica, sino por una jerarquía que él mismo había creado. El rival no era un problema a resolver, era un trámite que debía aceptar su papel. Durante años, esa fórmula funcionó. No porque fuera perfecta, sino porque nadie se atrevía a desafiarla de frente. Hammad no solo lanzaba golpes desde ángulos imposibles, también imponía un clima. Bajaba las manos, exageraba movimientos, hablaba, sonreía, provocaba. Convertía el ring en un espacio psicológico donde el oponente empezaba a perder antes de entender por qué. Muchos caían ahí. Otros se rompían intentando responder. Y cuando eso ocurría, el talento explosivo del príncipe hacía el resto. Pero ese modelo tenía una fragilidad que no se veía en las repeticiones de knockouts. Dependía de que el rival aceptara el marco mental impuesto. Dependía de que reaccionara emocionalmente. Dependía de que confundiera el espectáculo con desorden. El día que alguien decidiera no jugar ese juego, todo podía cambiar. Y aunque Hammad jamás lo habría admitido en ese momento, ese riesgo siempre estuvo ahí. Con el paso del tiempo, ya retirado y sin la necesidad de sostener un personaje, Hammad terminó reconociendo algo que contradijo toda su narrativa pública. No todos los rivales fueron iguales. Hubo 5 boxeadores que lo inquietaron de verdad. 5 estilos distintos. 5 formas concretas de atacarlo donde más vulnerable era. No en la mandíbula, no en el físico, sino en el control del combate. En la capacidad de dictar ritmo, imponer reglas y decidir cuándo y cómo se peleaba. Ese es el punto central. El miedo de Hammad nunca fue al golpe. Nunca fue al daño físico. Su temor real era perder el mando. Verse obligado a reaccionar. Tener que adaptarse en lugar de imponer. Por eso estos nombres importan. Porque ninguno se dejó arrastrar por su show. Ninguno aceptó el rol de antagonista secundario. Cada uno, a su manera, lo sacó de un terreno cómodo que parecía inquebrantable. El primero de esos nombres apareció mucho antes de que el mundo estuviera preparado para ver a Hammad dudar. No fue una derrota definitiva ni un colapso total. Fue algo más inquietante, una pelea donde el control desapareció. Ese boxeador fue Kevin Kelly. Kelly no subió al ring intimidado. No entró a medir fuerzas. No esperó a que el príncipe se cansara de provocar. Desde el primer segundo decidió atacar. Golpes rectos, presión constante, cero respeto por la puesta en escena. La pelea se volvió caótica de inmediato. Caídas, intercambios desordenados, momentos donde Hammad parecía no entender qué estaba pasando. No era una exhibición. Era una pelea real, sin guión. Por primera vez, el príncipe no estaba manipulando la mente del rival. Estaba intentando mantenerse en pie dentro de un combate que no controlaba. Miró a su esquina buscando orden, buscando estructura, buscando algo que nunca había necesitado antes. Ganó por nocaut, sí. Pero esa victoria tuvo un costo silencioso. Kelly le mostró que su estilo podía romperse si alguien avanzaba sin dudar, sin respeto y sin miedo a pagar el precio. Ese día nació una grieta que casi nadie quiso ver. El resultado ocultó la advertencia, pero el mensaje estaba ahí para quien supiera leerlo. No todos iban a respetar al príncipe. No todos iban a esperar su turno. Y cuando eso ocurría, el talento dejaba de ser una garantía automática. Kevin Kelly no fue el rival que más lo marcó, pero sí el primero que le enseñó que el control no era permanente. Fue la señal temprana de que algún día aparecería alguien capaz de castigar cada exceso, cada descuido, cada gesto innecesario. Y cuando ese alguien llegara, la caída no sería caótica. Sería metódica. Esto acaba de empezar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y deja un comentario, porque lo que viene después es todavía más impactante. Después de Kelly, Hammad siguió ganando, pero el filtro cambió. Ya no miraba a todos los rivales con la misma ligereza. Algunos empezaron a generar una atención distinta, más silenciosa, más incómoda. No porque representaran una amenaza evidente, sino porque exigían algo que él no disfrutaba: constancia mental. El segundo boxeador que encajó en esa categoría fue Manuel Medina. Medina no entraba al ring imponiendo presencia. No tenía un físico intimidante ni una entrada diseñada para captar miradas. Su peligro estaba en otra parte. Era un boxeador que no se apagaba, que no regalaba asaltos, que entendía la pelea como un proceso largo. Para Hammad, acostumbrado a quebrar voluntades rápido, ese perfil era un problema desde el primer análisis. Antes del combate, gran parte del entorno lo subestimó. Se habló de desgaste, de un peleador lejos de su mejor versión. Pero Hammad no compró ese discurso. Cuando estudió a Medina encontró patrones que no le gustaron: ajustes constantes, ritmo irregular, golpes que no buscaban lucirse, sino incomodar. Nada de fuegos artificiales. Todo estaba orientado a desgastar, a obligar al rival a pensar más de lo necesario. En el ring, esas sensaciones se confirmaron.
Medina no reaccionó a las provocaciones. No aceleró cuando Hamd lo invitó al intercambio. Se movía lo justo, tocaba lo necesario, cerraba espacios sin exponerse. Cada intento del príncipe por romper la pelea encontraba una resistencia que no se manifestaba en golpes espectaculares, sino en negación. Negación de ritmo. Negación de control. Negación de comodidad. La pelea no estuvo cerca de una derrota inmediata, pero eso no la hizo sencilla. Al contrario, Medina obligó a Hamd a mantenerse concentrado durante 12 asaltos completos. No hubo momentos donde pudiera soltarse del todo. No hubo tramos de dominio emocional claro. Cada round exigía atención. Cada error tenía respuesta. Para alguien que había construido su identidad sobre la sensación de superioridad evidente, ese tipo de exigencia dejaba huella. Hamd ganó, pero salió distinto. No había euforia. No había sensación de espectáculo cumplido. Había algo más parecido a respeto forzado. Medina no lo había desarmado, pero sí le había mostrado que existían peleas donde el talento no resolvía rápido, donde la paciencia no era opcional, donde el rival no se rompía aunque no pareciera peligroso. Con el paso de los años, cuando Hamd habló de los boxeadores que más le exigieron, el nombre de Medina apareció acompañado de una palabra que decía mucho más de lo que parecía: difícil. En su vocabulario, eso equivalía a reconocer tensión interna. Significaba que hubo momentos de duda, de incomodidad, de pelea contra algo que no se solucionaba con creatividad. Medina representó un tipo de amenaza que no se ve en los highlights. La amenaza del desgaste mental. La de los rivales que no te ganan, pero tampoco te dejan ganar cómodo. Y cuando un campeón empieza a enfrentarse a ese tipo de oposición, empieza también a entender que su margen de error es más pequeño de lo que creía. Ese fue el segundo aviso serio. Menos caótico que Kelly, más prolongado, más silencioso. Una pelea que no puso en riesgo el resultado, pero sí alteró la percepción. Porque a partir de ahí, Hamd supo que había boxeadores capaces de obligarlo a trabajar en terrenos que no dominaba del todo. Y cuando eso ocurre, el futuro deja de parecer tan predecible. El tercer boxeador que logró incomodar de verdad a Prince Naseem Hamd no lo hizo desde la técnica depurada ni desde la lectura táctica avanzada. Su amenaza fue mucho más básica y, precisamente por eso, tan difícil de neutralizar. César Soto representaba el tipo de rival que desordena planes sin necesidad de ser superior. No venía a ganar bonito. Venía a estropearlo todo. Desde el anuncio del combate, el contexto parecía favorecer al príncipe. Se esperaba espectáculo, exageración, un nuevo knockout para el archivo. Soto, en cambio, no encajaba en ese relato. No tenía el perfil de villano carismático ni el aura del gran reto. Pero dentro del gimnasio, Hamd entendía otra cosa. Sabía que enfrentaba a un boxeador dispuesto a ensuciar cada segundo del combate si era necesario. Soto no creía en el ritmo impuesto por el rival. No respetaba las pausas. No aceptaba la distancia cómoda. Su planteamiento era simple y agotador: avanzar, presionar, golpear al cuerpo, cerrar espacios y forzar intercambios donde no hubiera estética posible. Para alguien como Hamd, cuya ventaja estaba en la libertad de movimiento y en la imprevisibilidad, eso era una amenaza directa. Cuando sonó la campana, quedó claro que Soto no iba a cambiar de idea. Cada intento de Hamd por crear espacio terminaba en contacto físico. Empujones, brazos, fricción constante. El combate perdió fluidez muy rápido. No había tiempo para poses, ni para provocaciones largas. Soto se metía dentro, rompía el ritmo y obligaba al príncipe a trabajar en corto, un terreno donde su estilo perdía brillo. Hamd ganó asaltos, ganó la pelea, pero no ganó control. Y esa diferencia es fundamental. Porque hasta entonces, incluso cuando enfrentaba resistencia, solía dictar las condiciones. Contra Soto, tuvo que adaptarse a un combate incómodo, casi áspero, donde cada avance costaba más de lo habitual. No era una guerra técnica. Era una prueba de tolerancia. El desgaste no fue físico en el sentido clásico. No hubo caídas ni castigo extremo. Fue mental. Soto no dejaba que la pelea respirara. No permitía que Hamd se asentara en una dinámica favorable. Cada round exigía atención constante. Cada intento de lucimiento era neutralizado con presión y contacto. Para un boxeador acostumbrado a dominar también desde lo emocional, eso resultaba frustrante. Lo más revelador fue el lenguaje corporal. Hamd no se soltaba del todo. No encontraba continuidad. Tenía que pensar cada ajuste, cada desplazamiento. No podía confiar únicamente en el instinto. Y cuando un boxeador que vive del instinto se ve obligado a calcular en exceso, empieza a perder naturalidad. Soto no lo lastimó de forma evidente, pero sí tocó una fibra sensible: la paciencia. Lo obligó a aceptar que no todos los rivales se derrotan con creatividad. Algunos se derrotan resistiendo. Y ese tipo de victoria nunca es cómoda. Nunca es limpia. Nunca deja sensación de superioridad absoluta. Años después, cuando Hamd habló de los oponentes que más lo incomodaron, el nombre de Soto apareció sin dramatismo, pero con claridad. No como una gran amenaza histórica, sino como un recordatorio incómodo.
Hay boxeadores que no se impresionan, que no retroceden, que no se quiebran aunque el contexto indique que deberían hacerlo. Ese combate le dejó una lección clara: no todos los rivales buscan ganarte el cinturón. Algunos buscan arruinarte la noche. Y si no estás preparado para ese tipo de pelea, el desgaste interno puede ser mayor que cualquier golpe recibido. Con César Soto, Hamd entendió que su estilo, tan brillante como era, también tenía límites cuando enfrente había alguien dispuesto a sacrificar todo con tal de no ceder terreno. Y cuando empiezas a reconocer esos límites, incluso la victoria, el miedo adopta una forma nueva, una mucho más silenciosa. El cuarto nombre no apareció como una incomodidad progresiva ni como una pelea difícil de digerir. Llegó como una amenaza directa al corazón del personaje. Marco Antonio Barrera no representaba un estilo incómodo más. Representaba la posibilidad real de desmontar todo el sistema sobre el que Hamd había construido su carrera. Antes de que la pelea se concretara, el conflicto ya estaba planteado. Barrera no entraba en el perfil de rival que el príncipe sabía manipular. No reaccionaba a la provocación. No se aceleraba cuando el ambiente se calentaba. No confundía respeto con temor. Su boxeo partía de una premisa simple y peligrosa: controlar el espacio, reducir opciones y castigar decisiones malas sin regalar nada a cambio. Para Hamd, eso era un problema nuevo. No porque Barrera fuera invencible, sino porque no ofrecía puntos de entrada psicológicos. No había gestos que explotar. No había impulsos que provocar. No había ego que empujar fuera de control. Barrera avanzaba con método, cortaba el ring, trabajaba el cuerpo y forzaba al rival a pelear cada segundo desde una lógica que no admitía improvisación excesiva. Durante el campamento, el cambio fue evidente. Hamd siguió entrenando duro, pero ya no desde la ligereza habitual. El enfoque se volvió más rígido. Más corrección. Más contención. Menos espacio para el instinto puro. Eso, en sí mismo, ya era una señal de alerta. Porque significaba aceptar que su estilo natural no bastaría. Que habría que ajustar para sobrevivir a un rival que no se iba a desordenar. El momento clave llegó antes de la pelea, en el último encuentro cara a cara. Hamd intentó imponer presencia como siempre. Movimiento, sonrisa, energía. Barrera se quedó quieto. No respondió. No provocó. No mostró emoción alguna. Esa ausencia de reacción fue más perturbadora que cualquier insulto. Por primera vez, el príncipe no encontró una grieta emocional por donde entrar. Años después, Hamd admitiría que ahí sintió algo distinto. No nervios visibles. No temor inmediato. Una pérdida de control. La sensación de que el tablero ya no respondía a sus movimientos. Barrera no estaba evaluando el show. Estaba confirmando datos. Postura firme. Respiración estable. Mirada fija. Como alguien que ya había recorrido esa pelea decenas de veces antes de llegar ahí. Cuando llegó la noche del combate, el contraste se volvió evidente desde el inicio. Hamd lanzó golpes abiertos, fintas exageradas, desplazamientos poco ortodoxos. Barrera no retrocedió. Esperó. Midió. Golpeó con precisión. Cada exceso del príncipe tenía una respuesta. No violenta. No desesperada. Exacta. El plan no era noquear rápido. Era desmontar herramientas una por una. Con el paso de los asaltos, algo cambió en el lenguaje corporal. Hamd dejó de sonreír. Dejó de provocar. Empezó a pensar. Y cuando un boxeador que vive de la intuición empieza a pensar demasiado, pierde fluidez. Barrera no solo estaba ganando rounds. Estaba forzando al príncipe a pelear fuera de su naturaleza. No fue una guerra caótica. Fue algo más incómodo. Una clase. Barrera controló distancia, ritmo y tiempo. Cortó el ring como si conociera cada paso del británico. Atacó al cuerpo para reducir movilidad. Golpeó arriba para marcar territorio. Cada acción tenía intención. Cada ajuste tenía consecuencia. Hamd no estaba siendo destruido físicamente. Estaba siendo expuesto. Y eso, para alguien que había construido su mito sobre la sensación de invulnerabilidad, era devastador. Porque no había un error aislado que corregir. Había un problema de fondo. Su estilo ya no imponía respeto automático. Cuando sonó la campana final, la imagen era clara. No había colapso dramático. Había vacío. Barrera no necesitó un knockout para dejar huella. Le bastó con demostrar que la disciplina, ejecutada sin fisuras, puede neutralizar incluso al talento más impredecible. Esa noche no terminó solo una pelea. Terminó una idea. Y aunque Hamd todavía no lo diría en voz alta, algo dentro de él ya sabía que ese combate no era uno más, era el punto a partir del cual todo iba a cambiar. Después de Barrera, la narrativa pública fue sencilla: una derrota, una mala noche, un campeón que había sido sorprendido. La realidad interna fue muy distinta. Hamd volvió a pelear, ganó sin brillo y se fue. Sin explicaciones largas. Sin intentos reales de reconstrucción. Porque cuando un boxeador pierde algo más que un combate, no siempre sabe cómo recuperarlo. Con el tiempo, ya lejos del personaje, empezó a hablar con más precisión.
Y ahí apareció el quinto nombre. El menos mediático. El menos recordado por el gran público. Pero uno de los que más respeto le generó por razones muy concretas. Wilfredo Vázquez. Vázquez no lo enfrentó en el pico del espectáculo global ni en una noche cargada de simbolismo como Barrera. Su impacto fue más sutil, más técnico, más frío. Representaba algo que Ham siempre observó con cautela, experiencia real combinada con lectura del ring. No velocidad extrema. No potencia descomunal. Comprensión. Antes del combate, Ham ya sabía que enfrentaba a un boxeador que no se iba a regalar. Vázquez no improvisaba. No aceleraba sin motivo. No reaccionaba a estímulos externos. Su boxeo estaba construido sobre decisiones correctas repetidas una y otra vez. Para alguien que basaba su ventaja en romper esquemas, enfrentarse a alguien que entendía los esquemas era una amenaza seria. En el ring, esa sensación se confirmó. Vázquez no cayó en provocaciones. No persiguió golpes espectaculares. Se mantuvo compacto, ordenado, siempre bien posicionado. Cada vez que Ham intentaba forzar una acción brillante, encontraba una respuesta sobria que le recordaba que no estaba frente a un rival común. No era una pelea incómoda por suciedad ni por caos. Era incómoda por claridad. Ham ganó, pero no impuso su voluntad como solía hacerlo. No pudo dominar desde lo mental. No pudo llevar la pelea a un terreno emocional. Vázquez le mostró algo que pocos habían logrado hasta entonces, que incluso sin quitarte el cinturón, pueden quitarte la sensación de superioridad. Años después, cuando repasó su carrera, Ham fue claro. Kelly le enseñó que podía perder el control. Medina le mostró el desgaste. Soto le reveló los límites del espectáculo. Barrera le rompió el modelo. Y Vázquez le dejó una lección silenciosa pero profunda. El boxeo también se gana entendiendo, no solo imponiendo. Ese repaso no fue un ajuste de cuentas con el pasado. Fue un reconocimiento tardío. Entender que su miedo nunca estuvo ligado a la violencia, sino a la pérdida de dominio. A la posibilidad de enfrentar rivales que no reaccionaran como él esperaba. Que no aceptaran su jerarquía. Que lo obligaran a verse como un boxeador más dentro del ring. Por eso, cuando a los 51 años le preguntaron cuál fue el rival que más temió, no habló de 5 nombres. Habló de uno. Marco Antonio Barrera. Porque fue el único que convirtió todas esas advertencias previas en una realidad imposible de ignorar. No le ganó con brutalidad. Le ganó con claridad. Y ahí está la clave de todo este recorrido. Incluso los boxeadores que parecen invulnerables cargan con dudas que no se ven en las cámaras. Ham tardó décadas en decirlo, pero cuando lo hizo, quedó claro que su mayor batalla no fue contra un hombre específico, sino contra la idea de que estaba por encima de los límites del boxeo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comenta, porque pocos canales siguen hablando de este tipo de boxeadores que lo fueron todo. Nos vemos en el próximo video.